Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estás en otra clase de finanzas públicas. En este caso vamos a hablar de los impuestos. Para hablar de los impuestos, previamente voy a hacer una introducción como para dar una idea de la importancia que tienen los mismos y la forma en que el Estado decide cobrarlos, ¿sí? De esto define un tipo de Estado más distributivo respecto de otro. Entonces, ¿qué es lo que financian en sí los tributos? Más de una vez hemos dicho que los tributos son la fuente de recursos más importante que dispone el Estado. Entre el 80 y el 90% de lo que recauda el Estado tiene que ver con tributos. Entonces, la importancia de cómo los recauda, bueno, adquiere trascendencia. En este caso, ¿para qué el Estado recauda tributos? Recauda tributos para financiar los servicios que le presta a la comunidad. Entonces, la lógica que interpreta un Estado que quiere ser distributivo, es decir, que considera la capacidad económica de la población, bueno, entonces dice, hay dos tipos de servicios. Hay algunos que son servicios divisibles e indivisibles, vamos a decir primeramente. En otras clases hemos hablado de esto. ¿Qué es lo que hace que un servicio público, un servicio prestado por el Estado sea divisible o indivisible? Bien, hay servicios que ofrecen la posibilidad de alguna manera razonable, determinar cuánto es, qué parte de ese servicio le llega a cada uno de los destinatarios. Por lo tanto, me permite el prorrateo. Si yo sé cuánto de ese servicio le llega a cada uno de los destinatarios de ese servicio, puedo prorratear su costo de manera proporcional a lo que le llega a cada uno. Entonces, con eso serían los servicios públicos divisibles. Con eso el Estado ya tiene un tema menos que hablaremos cuando hablemos de tasas. Hoy vamos a hablar de la otra parte, que es más grande todavía, que son la cantidad de servicios públicos que presta el Estado a toda la comunidad y que no tiene manera razonable de determinar de manera, insisto, razonable, cuánto de ese servicio le llega a cada uno de los destinatarios. Por caso puede ser el servicio de justicia, de diplomacia, el servicio de seguridad, de defensa. El Estado puede tener una idea del costo de ese servicio, pero no cuánto de ese servicio le llega a cada uno de los integrantes de la comunidad. Entonces, ¿cómo hace el Estado? Dice, bueno, se lo voy a cobrar, así como los divisibles se los cobra a los que le llega nada más, y después veremos de qué manera, en la próxima clase veremos de qué manera se lo cobra. Estos servicios que yo no puedo determinar cuánto le llega a cada uno, se los voy a cobrar a todos. ¿Y a todos por igual? No. Acá viene el criterio o el buen criterio. El buen criterio es decir, les voy a cobrar a todos la cantidad de esta bolsa enorme de servicios indivisibles que presto, pero se lo voy a cobrar en función de la capacidad de pago que tengan. Esa capacidad se conoce como capacidad contributiva, que es la capacidad que tiene cada individuo de pagar impuestos, que no es lo mismo que la capacidad económica. La capacidad económica es la capacidad que tiene, en fin, lo que le queda como para llevar la vida adelante, como para tener ahorros, es todo un concepto más amplio. La capacidad contributiva se ciñe a la capacidad que tiene cada persona de pagar impuestos. Es decir, ya restado los consumos de esa persona, ¿cuánto le queda para pagar impuestos? Entonces, en función de esa capacidad, la capacidad contributiva, que ya la veremos en otra clase, qué son qué elementos exteriorizan capacidad contributiva, por ahora quédense con esa introducción. Bien, en función de esa capacidad contributiva, entonces el Estado dice, bueno, ahora sí, voy a ver cuánto puede pagar cada uno y en función de lo que puede pagar, les voy a cobrar el resto de los servicios. Esto es lo que hace o lo que piensa un Estado que tiene una noción de redistributiva, una noción de equidad entre la población. Bien, entonces hoy vamos a ver eso, vamos a hacer foco en esa enorme parte que ya les puedo anticipar, el producido rentas generales se llama, que es lo que financia toda esa cantidad de servicios públicos indivisibles, y vamos a hacer foco en eso y en algunas particularidades. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, para eso primero necesitamos los tributos. ¿Qué son los tributos? Y los tributos son prestaciones obligatorias, podríamos definirla con eso, como dice ahí en la presentación. Hay un montón de definiciones, pero en realidad son detracciones de parte de la riqueza de los particulares que la exige el propio Estado en virtud de su poder de imperio. ¿Para qué? Para financiar la cantidad de servicio que presta. Eso es básicamente los tributos. El Estado, utilizando su poder de imperio, bueno, pues bien, exige a la población que contribuya con el pago de tributos en general. Y de ahí vamos a tratar de focalizar en los impuestos, porque el tributo es el género. Después la especie de tributo son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Hoy vamos a hacer pie en una de esas especies que son los impuestos. Pues bien,
para llegar a ello, lo primero que vamos a decir es que de los tributos hay algunos que podemos llamar como vinculados y otros no vinculados. ¿Por qué hablamos de vinculados o no vinculados? Los vinculados son aquellos en los que el objetivo o el motivo por el cual me los cobra el Estado está directamente vinculada a la actividad que financia con esa misma prestación. Es decir, está claro, hay una vinculación directa entre el motivo que me lo cobra y lo que me está cobrando. Entonces, ¿dónde está la vinculación? El ejemplo son las tasas, los dos casos son las tasas y las contribuciones especiales. En el caso de las tasas, se financian servicios públicos divisibles, de tal manera que cuando el Estado me cobra la tasa o el municipio me cobra la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, a mí me queda claro qué es lo que estoy financiando. Está directamente vinculado el cobro de la tasa con la actividad que el Estado presta. Y está individualizada en el contribuyente. Entonces, la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, lo que hace el municipio, divide por la cantidad de inmuebles que esté, los propietarios de los inmuebles, y divide esa cantidad, lo que le sale. Después, cuando veamos tasas, vamos a ver un poquito más, porque no es esto solo, este es un criterio, pero no es exactamente así. Pero bueno, el Estado ya sabe, en ese caso el Estado municipal, sabe quiénes son los destinatarios. Hay una relación directa y vinculada entre lo que me cobra, el motivo por lo que me cobra y la actividad. Con las contribuciones especiales en realidad también está directamente vinculada, porque la contribución especial, el contribuyente paga porque la contribución especial o aquello que financia la contribución especial, esa actividad especial, que no es un servicio público en el caso de la contribución especial, pero es una actividad especial que le presta el Estado, ya veremos qué. Bueno, hay que financiarla. ¿Y qué hace el Estado? ¿Cómo encuentra? Bueno, en función del beneficio patrimonial que tiene cada contribuyente que recibe la prestación de ese servicio. Hay una vinculación directa, de vuelta, entre lo que me cobran y el servicio que me presta el Estado, en ese caso, o la actividad especial, mejor dicho, que el Estado realizó. Para el caso de los impuestos no es eso. En el caso de los impuestos son no vinculados. ¿Por qué no vinculados? Porque el objetivo, o mejor dicho, el motivo por el cual pago el impuesto no está directamente relacionado con el servicio que me está prestando el Estado, la contraprestación del Estado. ¿Existe contraprestación del Estado? Sí, claro que la existe. Lo que pasa es que no está directamente vinculada. Esto tiene que quedar claro. Más de una vez escuché decir, el impuesto no tiene contraprestación. Mentira, sí que tiene una contraprestación. Lo que pasa es que la contraprestación no es directa, es no vinculada. Entonces, ¿por qué pago un impuesto? Y ya podemos avanzar, diría técnicamente, porque incurro en el hecho imponible. Bueno, ahora vemos qué es eso. Sí, en la clase de obligación tributaria explicamos bien qué es el hecho imponible, pero igualmente en un resumito les voy a hacer, quédense tranquilos. Pero el tema es, ¿por qué pago impuestos? Bueno, yo sé por qué pago impuestos, porque incurre en el hecho imponible, esa circunstancia fáctica que dice la ley que hace que, incurrido en el mismo hecho, yo tenga que pagar un impuesto. Fenómeno. Entonces, ¿pero qué financio con eso? ¿Qué vinculación? ¿Qué servicio me presta el Estado para poder cobrarme eso? Esa es la parte que no está vinculada. Y el Estado podría decirme del otro lado, no te presto un servicio, te presto un montón de servicios. Y esto está financiando esa gran bolsa que me sale a mí, prestarte todos esos servicios, como defensa, seguridad, todos los que les dije antes. Entonces, ¿por qué pago impuesto a las ganancias? Para hacer un ejemplo como hice con las tasas. ¿Por qué pago impuesto a las ganancias? Bueno, porque tuve ganancias. Fenómeno. Ya sé por qué lo pago. ¿Qué financio? No lo sé. Porque el producido de los impuestos va a una gran bolsa que es rentas generales. Y de esa gran bolsa el Estado financia los distintos servicios que me presta y que no puede prorratear su costo de manera directa. ¿Estamos? Entonces podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Y acá aparece un poco el gráfico, ¿no? En el medio el Estado que de alguna manera tiene que sufragar los costos que le cuesta, vamos a decir, valga la redundancia, prestar la distinta cantidad de servicios que presta. Por otro está el contribuyente. Es decir, podemos ver al Estado como una máquina que necesita de combustible para, en fin, para devolver ese combustible de otra manera. Digamos, toma recursos de la sociedad y se los devuelve en gran parte de otra manera, a través de los servicios que le presta. Para eso aparece lo que ya dijimos, el concepto de capacidad contributiva. El contribuyente, que es el que aporta el combustible, los recursos para que esa maquinaria funcione, pues bien, va a aportar en función de su capacidad contributiva. Entonces ahí aparecen distintos elementos de los que ya hice referencia y el primero es el hecho imponible. ¿Cuándo el contribuyente tiene que pagar? Cuando incurre en el hecho imponible, cuya definición la vieron en la obligación tributaria. Quizá la más representativa que vi es la circunstancia fáctica prevista en la norma legal
que dispara la obligación tributaria. Es decir, hay una circunstancia que está descrita en la ley y que dice que yo, si me coloco en esas circunstancias, si se da ese hecho en mi vida cotidiana, lo que hago es despertar la obligación en mí de tener que pagar un impuesto. Bien, el otro tema es el destino. ¿A dónde va el producido de los impuestos? Es decir, ya incurrí en el hecho imponible, tengo la obligación de pagar un impuesto, voy y lo pago. Recomiendo ver la clase de obligación tributaria para esto, para ver este tema de hecho imponible, para ver también cómo se extingue la obligación tributaria, pero es en la clase de obligación tributaria. Ahora seguimos adelante. Vemos. Entonces está el destino. ¿A dónde va a ir esto? Ya lo dije, a rentas generales. El otro tema es el fundamento, que ya lo hablamos, el fundamento de por qué pago un impuesto es porque incurrí en el hecho imponible, ¿sí? Y porque hay una contraprestación que es de manera indirecta que hace el Estado. Y la contraprestación está vinculada a la contraprestación, perdón, ¿es directa? No, no es directa, no hay una contraprestación directa, es indirecta, pero hay contraprestación, quiero dejar esto en claro. El impuesto tiene contraprestación, solo que no está vinculada, es de manera indirecta al objeto por cual pago el impuesto. Vamos a la siguiente diapositiva y podemos hacer un poquito de clasificación de impuestos. Y la clasificación, como digo habitualmente, la clasificación es tomar el universo de lo que quiero clasificar y aplicar distintos criterios y acomodarlo conforme a esos criterios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después puedo volver a juntar todo eso y aplicar otro criterio distinto y volver a acomodar. ¿Qué sé yo? Si yo quiero clasificar la ropa, la puedo clasificar. Digo, el criterio es invierno-verano, clasifico la ropa invierno-verano. La vuelvo a juntar toda, digo, el criterio es clara o oscura y la vuelvo a clasificar la clara y la oscura. Bueno, esto hacemos lo mismo, pero con los impuestos. El universo son los impuestos. Y el primer criterio es la relación que tienen con la riqueza, por ejemplo, o con la exteriorización de riqueza. Si yo voy a tomar ese criterio, y bueno, ahí los puedo dividir entre directos o indirectos. Esta clasificación es muy importante en cuanto al poder tributario. Sugiero ver la clase de poder tributario porque es la que va a definir qué impuestos puede crear la nación, cuáles las provincias, en fin. La Constitución hace un reparto al respecto que recomiendo verlo. Bueno, no importa. Ahora queremos saber cuáles son los impuestos directos y cuáles los indirectos. Los directos son aquellos que gravan de manera inmediata esa manifestación de riqueza. Es decir, bienes personales, por ejemplo. Bienes personales es un impuesto que grava el patrimonio. Es decir, los que saben liquidar lo liquidarán, los otros aprenderán después, pero se liquida y se dice, bueno, el patrimonio de tal persona vale tanto, conforme a lo que dice la ley de bienes personales, entonces, del impuesto a los bienes personales. Entonces hace la determinación, dice, el patrimonio vale tanto, listo, hay una esterilización, pin, lo grabo, de manera directa. ¿Cuánto fueron? La otra es la renta o la ganancia. La otra es, se calcula la ganancia, ¿sí? La ganancia ingresó tanto, se gastó tanto, en los términos que dice la ley de impuesto a las ganancias. Yo calculo, tengo ganancia, hay una manifestación de ganancia y de manera directa, pin, grabo esa ganancia. Impuesto a las ganancias. Por otro lado tenemos los indirectos, que no graban de manera inmediata la manifestación, sino que para saber o tener una idea de esa capacidad contributiva, que ya podemos decirlo, la graban de manera mediata, a través de otra cosa, de otra manifestación. No hay una manifestación directa y grabada, sino que el contribuyente, este es el caso claro del IVA, el contribuyente va consumiendo y en la medida que va consumiendo, el consumo se va grabando en la medida que va consumiendo. Y entonces es graba el Estado de manera indirecta, o mejor dicho, inmediata. Entonces el impuesto es indirecto. Después tenemos como criterio la subjetividad. Y acá podemos dividir entre impuestos personales y reales. Pues bien, ¿cuáles serán los? Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por los reales. Los reales son aquellos que hacen foco en el objeto del tributo y no tanto en el sujeto del tributo. ¿Qué quiero decir con esto? Toman un objeto que manifiesta capacidad contributiva, como es el caso del impuesto al inmueble, los inmuebles, toman el inmueble y no importa quién viva en ese inmueble, quién sea, mejor dicho, el propietario de ese inmueble, se grava conforme a su valor fiscal. Eso es personal, no me interesa el sujeto del impuesto, es decir, quién es el propietario y por tanto obligado a pagar el impuesto inmobiliario, sino que tomo el objeto del tributo. Yo sé el valor fiscal del departamento X y en función de su valor fiscal lo grabo y tengo el impuesto inmobiliario. En cambio, en el caso de los personales, hace foco el impuesto personal en el sujeto y no tanto en el objeto. El caso de un tributo o un impuesto, mejor dicho, personal por excelencia es el impuesto a las ganancias. Hay dos personas que ganan exactamente lo mismo, que
tienen exactamente el mismo trabajo, es decir, producen ganancias de exactamente la misma manera, la misma cantidad, y sin embargo una persona tributa más que la otra. ¿Por qué? Y porque una persona, por ejemplo, no tiene hijos y la otra tiene 4 hijos. El impuesto a las ganancias le permite perfectamente descontar una cantidad determinada de ganancia por cada hijo que tiene esa persona. Eso claramente hace o muestra que es un impuesto pensado en las personas, en el sujeto. No todos los sujetos son iguales y por más que tengan la misma ganancia, bueno, se contemplan determinadas circunstancias del sujeto que hace que tenga que tributar de una manera o de otra. El otro caso, el otro criterio puede ser la temporalidad. Y ahí los dividimos en ordinarios y extraordinarios. Y lo primero que puedo decir al respecto es que los ordinarios son aquellos que son habituales, periódicos, ¿sí? Y continuamente. Es decir, el IVA, ganancia, bienes personales, todo lo que dije hasta ahora son ordinarios. ¿Cuáles serán los extraordinarios? Lo que acontecen de manera espontánea, no periódica. No, de manera espontánea, podríamos decir, sí, por excepción, ahí está, esa palabra me cae mejor todavía, por excepción, y entonces ahí tenemos los impuestos extraordinarios, como el ejemplo puede ser en el periodo de pandemia surgió el impuesto a las grandes fortunas, ¿recuerdan? Bueno, listo, ese es un impuesto que no estaba, que no iba a ser por tiempo indeterminado, sino que se sabía que iba a ser por un par de periodos y no más, y surgió de manera espontánea. Y el tercer criterio puede ser la alícuota, ¿sí? ¿Cómo tengo que pagar ese impuesto? Recuerden ustedes que cuando se crea un impuesto se dice cuál va a ser el hecho imponible, como dije, cuál es la base imponible, es decir, cuánto va a ser lo que voy a gravar y, entre otras cosas, la alícuota que define el porcentaje que le voy a aplicar a la base imponible. Insisto, todo esto se ve en obligación tributaria. No obstante, ahí lo podemos dividir fijos, proporcionales o progresivos. En el caso de los fijos es cuando se paga un monto fijo. A mí como ejemplo de este tipo de impuestos se me ocurre tirar un ejemplo que tiene que ver con el monotributo. Por ejemplo, si bien el monotributo depende de la categoría que estés, lo que tenés que tributar, lo que tenés que pagar, el componente impositivo y previsional, lo cierto es que si te moves dentro de una categoría, factures así o factures así, si no te pasaste del monto de la categoría, vas a pagar exactamente lo mismo. Ahí podríamos decir que se comporta dentro de una categoría, el monotributo, como un impuesto de alícuota fija. ¿Qué pasa con los progresivos? Los progresivos son aquellos impuestos, perdón, los proporcionales. Vamos primero a los proporcionales, después vamos a los progresivos. Los proporcionales son aquellos que se tributa una proporción de la base imponible, es decir, un porcentaje. La inmensa mayoría, ingresos brutos puede ser eso. Uno tiene una actividad determinada, por caso, es profesional y la mayoría de las veces tributa, depende de la jurisdicción, pero la mayoría de las jurisdicciones, ustedes saben muy bien que ingresos brutos es provincial, por lo tanto la provincia la que dispone la alícuota de ingresos brutos, y bueno, la mayoría es un 3%. Si es un 3%, buen fenómeno, de lo que facturaste, pagás un 3%, y siempre es una proporción, facturaste así o facturaste así, bueno, siempre es un 3%, entonces podemos decir que es proporcional. ¿Atiende a la equidad contributiva? Sí, atiende, pero un estadio superior es el impuesto progresivo. El impuesto progresivo es aquel que, cuando aumenta la base imponible, aumenta también la alícuota. ¿Qué estoy queriendo decir? No el tributo, no, porque en el caso de los proporcionales, cuando aumenta la base imponible, aumenta el tributo, porque siempre es un porcentaje. Si es más grande la base imponible, más grande el tributo. Sin embargo, en el progresivo no, en el progresivo aumenta la base imponible, por lo tanto aumenta la alícuota y aumenta mucho más el tributo a pagar. Es el caso del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Agregaría además que es progresivo por escala, porque hay dos tipos de progresividad, progresivo por clase y por escala. Aquellos que son, vamos a empezar al revés, los progresivos por clase. Progresivo por clase es el impuesto hasta tal manifestación de capacidad contributiva, está la alícuota. Cuando crece esa base imponible, como dije antes, crece la alícuota porque es progresivo, pero esa nueva alícuota se aplica a la totalidad de la base imponible. Esto funcionaba antes, por ejemplo, en el impuesto a los bienes personales, lo cual traía, por lo menos para el control, un gran problema, porque en el límite entre una alícuota y la otra se tiende a demasiada evasión, porque la gente quiere siempre, porque era muy fuerte la diferencia entre la alícuota que se aplicaba, creo que en aquel momento eran 102.300 pesos. Entonces,
Entonces, si uno tenía hasta 102.300, tributaba 0,5 y más de eso tributaba el 1. Era muchísima la diferencia. Entonces, porque la nueva alícuota se aplicaba a la totalidad. Entonces cambia por completo el número. En cambio, el impuesto a las ganancias es mucho mejor en ese sentido. Es un impuesto progresivo por clase, por escala. Y entonces, en la medida que la base imponible, es decir, que las ganancias vayan creciendo, va creciendo la alícuota, pero esa nueva alícuota se aplica solamente a la parte que se incrementó de la base imponible. Es decir, si hasta acá era un 10% y por encima de eso es un 15%, se aplica un 10% para la primera parte y un 15% para la que le sigue. Entonces termina siendo menos tentador la evasión en el límite porque el incremento no se dispara de la misma manera. Bien. Teniendo esto claro, podemos ir a lo que son los efectos económicos de los impuestos. Los efectos económicos de los impuestos, para mí es un tema de mucha importancia tenerlo en cuenta, porque debiera tenerse más en cuenta en el momento que se toman determinadas decisiones. ¿De qué hablan los efectos económicos? Vamos a ver efectos económicos y efectos jurídicos de los impuestos. Los efectos económicos hablan de qué efecto tiene en la economía cuando se crea un nuevo impuesto o cuando un impuesto que ya estaba creado aumenta su alícuota. Entonces así vamos con el primero, que los efectos son 4. Percusión, traslación, incidencia y difusión. Recuerden, percusión, traslación, incidencia y difusión. Percusión es el efecto que se produce cuando se crea un nuevo impuesto o cuando, en lo sucesivo voy a decir cuando se crea un impuesto, pero ustedes sepan que cada vez que digo cuando se crea un impuesto, estoy diciendo cuando se crea un impuesto o cuando se aumenta la alícuota de uno que ya existe. ¿Está? Así que lo voy a abreviar y entiéndase, voy a decir nada más cuando se crea un nuevo impuesto. Cuando se crea un nuevo impuesto y la persona que está colocada en el hecho imponible que dispone la normativa que crea el impuesto, queda atrapada, ¿no? Queda percutida, siente el impacto. El impacto, cuando hablo de impacto, hablo de la merma en su patrimonio, porque tiene que pagar un impuesto. Entonces, este es el percusión. Después hay algunos autores que separan percusión directa de indirecta, y esto tiene que ver con que cuando se crea el impuesto, si la persona queda alcanzada, es una percusión directa, y es indirecta si se crea el impuesto y la persona posteriormente se coloca en la situación prevista, o sea, posteriormente incurre en el hecho imponible. Lo cierto es que en este caso es el contribuyente de derecho, acuérdense de esto, contribuyente de derecho, después voy a hacer una diferenciación con otro contribuyente, pero el contribuyente de derecho es aquel que se coloca, aquel que incurre en el hecho imponible, se coloca en la situación y entonces ese siente el impacto, siente la percusión de un nuevo impuesto. Traslación es el efecto, vayamos a la próxima diapositiva, por favor. Ahí estoy viendo, la siguiente. Ahí vamos. Entonces, traslación es el efecto que se produce cuando, escuchen esto, el contribuyente de derecho logra trasladar la efectiva carga del impuesto, es decir, el pago, al contribuyente de hecho. Dos tipos de contribuyentes. De derecho, vamos a resaltar acá, ¿no? De derecho y de hecho. ¿Qué es lo que hace que un contribuyente sea un contribuyente de derecho? Que incurrió en el hecho imponible. Sobre él se verificó el hecho imponible. El contribuyente de hecho es aquel que no incurrió en el hecho imponible, pero por alguna circunstancia, por el efecto económico de traslación, tiene que hacerle con su patrimonio frente al pago. El caso más común que conocemos es el IVA. El IVA se va trasladando y lo termina pagando el consumidor final. Ahora, aquel que tiene que hacer la declaración jurada de IVA es el comerciante, ¿sí? El comerciante hace su declaración jurada, si está responsable inscrito en IVA, ¿no? Hace su declaración jurada de IVA, paga el IVA, pero en realidad no salió de su bolsillo, sino que del bolsillo de quien lo seguía en la cadena productiva, y ya estoy dando un adelanto, que fue ese sí tuvo la verdadera merma en el patrimonio, ese fue el que afrontó el pago. ¿Por qué? Porque el contribuyente de derecho logró trasladarle el efectivo pago del impuesto al contribuyente de hecho. Y traslación, podemos verificar 3 tipos de traslación. Traslación hacia adelante, hacia atrás y oblicua. Hacia adelante, la que acabo de explicar. Se produce cuando el contribuyente de derecho logra trasladar el efectivo pago a quien lo sigue en la cadena productiva del impuesto. El caso del IVA.
Traslación hacia atrás es inverso, es cuando el contribuyente de derecho logra trasladar a quien lo precede en la cadena productiva el efectivo pago del impuesto. Y esto se da en algunos casos cuando el impuesto impacta un producto determinado, una actividad determinada, y el contribuyente a quien lo precede, esto es un comerciante, al mayorista, por ejemplo, logra trasladarle el pago entero o parte de ese pago del impuesto. No siempre es el pago entero. Y esto es, el contribuyente, sabiendo que este nuevo impuesto hace que el precio de su producto se dispare demasiado, puede quedar fuera del mercado ese producto, ¿no? Principalmente si hay otros productos que lo pueden reemplazar. Entonces, antes de que pase eso, logra transferir parte, habla con quien lo precede en la cadena productiva y decirle, mirá, esto la verdad que si yo le traslado el nuevo impuesto a mi producto, no lo puedo sostener en este precio, lo voy a incrementar, nos vamos a salir del mercado, no voy a vender ni yo, ni vos me vas a vender a mí. Entonces lo que consigue es que quien lo precede por lo menos le baje parte del precio, resigne parte de su ganancia para que el contribuyente pueda absorber una parte del impuesto y bueno, reducen ambos parte de su ganancia y pueden seguir ofreciendo el mismo producto al mismo precio. En ese caso el contribuyente logra pagar por lo menos parte, logra trasladar por lo menos parte del efectivo pago del impuesto a quien lo precede en la cadena productiva. Y la oblicua o lateral, o dependiendo de la biografía que vean, se da entre productos que son complementarios. Ahí en la diapositiva aparece el efecto del pancho. En esto le tengo que dar el crédito a mi amigo Alejandro Villanitis, que siempre habla de este ejemplo y que lo tomé y lo llevé por años. Y este es el caso de un vendedor de pancho que no puede mover, qué sé yo, de 10.000 pesos el producto. Vamos a suponer que el vendedor de pancho le compra los panchos a uno, las salchichas a uno y el pan a otro, a dos distintos. Y sale un impuesto a la salchicha. Fenómeno. Si el que vende la salchicha tendría que trasladar el impuesto a esa salchicha a la salchicha porque no puede absorberlo él, dice yo lo tengo que trasladar porque mis márgenes de ganancias son muy bajos, entonces si lo traslada por completo a la salchicha pasa a salir una cifra tal que sumada al pan le comen el margen de ganancia al vendedor de pancho y el vendedor de pancho vende otra cosa. Mañana vende pizza. Entonces, ¿qué es lo que hace? El vendedor de salchichas se comunica con el vendedor de pan, en este caso, y le dice, mirá, yo no voy a trasladar el precio del impuesto a la salchicha, o sí voy a trasladar una parte, mejor dicho, voy a trasladar una parte de ese costo a la salchicha, otra parte, pero la otra parte te pido que vos también la absorbas. Bajá el precio del pan. El vendedor de pan se podrá quejar, pero dirá, la verdad que si no vende más salchicha, yo no vendo más pan para pancho. Entonces lo que decide es bajar un poco el precio del pan para entonces, con eso, de alguna manera los dos vuelven a ofrecerle a ambos productos al mismo precio del vendedor de pancho feliz y siguen el mismo precio. Este es el ejemplo de laboratorio, pero que más se adapta para explicar el efecto de traslación oblicua del impuesto. Vamos a la siguiente diapositiva. Y antes de hablar de los efectos jurídicos que aparecen en la diapositiva, me quedan dos efectos. Dije que era percusión, traslación, incidencia y difusión. Incidencia es el efecto que se produce sobre el contribuyente de hecho. Es decir, si hay un percutido, que es el contribuyente de derecho, que es el que incurre en el hecho imponible y que siente que se le percute, que se lo percute, sin embargo, el verdaderamente incidido es el contribuyente de hecho, es el que hace frente al pago, es el que sufre la merma en el patrimonio y que hace frente al pago del impuesto. ¿Qué pasa? Que pueden ambos ser el mismo, el contribuyente de derecho y el contribuyente de hecho. En la medida que el contribuyente de derecho no haya podido trasladar el efectivo pago, bueno, el contribuyente de hecho y de derecho son el mismo y por lo tanto percutido e incidido son el mismo sujeto. Este es en el caso que no se pueda dar el efecto de traslación. Cierto es que los que se trasladan por excelencia son los impuestos indirectos. Por eso no es casualidad que les haya dado el ejemplo del IVA cuando hablé de traslación hacia adelante. Los impuestos directos, la característica, por lo menos la inmensa mayoría, no todos, la inmensa mayoría tienen como característica que no se pueden trasladar. Entonces, cuando se habla del impuesto a las ganancias, quien sea hace el impuesto a las ganancias y va y paga ganancias, no se lo puede trasladar a nadie. En ese caso, el percutido es el sujeto el contribuyente de derecho, que es el que tiene la ganancia, y el incidido es el mismo, que no pudo trasladar el pago. ¿Por qué no? Porque no se dio el efecto de traslación. Porque, insisto, la mayoría de los impuestos directos no se pueden trasladar.
Por ende, la difusión. Siguiente y último es la difusión. La difusión es el efecto que se produce en la sociedad por el surgimiento de este impuesto. Es decir, tenemos al percutido, la traslación, la incidencia por el contribuyente que tiene que pagar, y la difusión es el efecto que se produce en la sociedad. Seguramente el surgimiento de un impuesto nuevo va a alentar determinadas actividades y va a desalentar otras, por ejemplo. Esos son los efectos económicos, eso desde un punto de vista económico. De un punto de vista jurídico tenemos dos efectos característicos: el efecto noticia y el efecto candado. ¿Cuándo se produce el efecto noticia? El efecto noticia se produce cuando los contribuyentes se enteran antes de que cobre vigencia de que va a surgir un nuevo impuesto. Esto es característico cuando dicen, bueno, a partir de tal mes se está previendo, o a veces se está previendo la aplicación de un impuesto para determinada actividad. ¿Qué es lo que pasa? Los contribuyentes intentan desesperadamente zafar de esa situación. Dicho de otra manera, desde el punto de vista económico, los contribuyentes intentan no quedar percutidos por la medida. Entonces, ¿qué hacen? Se toman decisiones que no se hubieran tomado si no se hubieran enterado. Por suposición. Surge el rumor de que va a haber un impuesto, o verdaderamente es información fidedigna de que a partir de dentro de 3 meses va a haber un impuesto nuevo a los propietarios que alquilen vivienda. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer los propietarios? Alquilar lo antes posible. Y los inquilinos, a sabienda de que el propietario es muy probable que les vaya a cobrar más el alquiler porque tiene que pagar un impuesto, bueno, es muy probable que intenten alquilar antes de que cobre vigencia esa nueva medida. Ese es el efecto noticia. El efecto candado es el efecto casi inverso, y es aquel que una vez que surge el impuesto, el contribuyente quedó atrapado en la situación y no se pudo mover. No lo supo de anterioridad, el impuesto surgió, no se enteraron antes y quedó atrapado. Es una cosa parecida a la percusión, pero desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Queda atrapada en esa situación. Por último, y ya para dar un cierre, vamos a hablar de dos efectos que tienen. Ahí en la diapositiva dice que son efectos de mercado. A veces los damos como efectos también económicos, pero son un grupo aparte de los efectos económicos que le di con antelación, porque se da o se produce respecto de bienes de capital. Ustedes saben muy bien que bienes de capital son aquellos que se adquieren con la intención de utilizar, o cuya vida útil se prolonga más de un año, ¿no? Un inmueble, por ejemplo, un auto, que para los contadores eso lo tienen claro, son bienes que, y para los que hicieron contabilidad básica también, son bienes que se amortizan en un tiempo determinado precisamente porque se intenta, se piensa que esos bienes se van a utilizar por más de un periodo. Pues bien, en ese caso se da en esos bienes de capital el efecto amortización o capitalización. Es decir, surge un impuesto nuevo sobre determinados bienes de capital, y es muy probable que lo que hace eso es que, claro, al incluir un impuesto nuevo, su valor, en principio su precio sube, y por lo tanto lo que baja sobre los mismos es la demanda de los mismos. Y como baja la demanda de los mismos, lo que baja también es su valor venal, es decir, su precio de venta, de mercado, valor de venta, en realidad, valor venal, ¿no? Entonces, surge un impuesto nuevo que alcanza determinados bienes, esos bienes van a ser menos demandados seguramente, bienes de capital, y eso hace que su precio o su valor venal se desplome. Y en ese caso hablamos del efecto amortización. ¿Cuál es el efecto capitalización? En principio podría decir que es el efecto inverso. La mayoría de la bibliografía lo explica de esa manera, el efecto inverso. Cuando se quita el impuesto a determinados bienes de capital, seguramente va a subir la demanda de esos bienes y por lo tanto su valor venal. También hay parte de la bibliografía que rescata otro caso en que aumenta su precio, y eso tiene que ver cuando determinados bienes compiten con otros a los que sí alcanza el nuevo impuesto. Estos bienes que no fueron alcanzados seguramente van a ser más demandados y tiende a aumentar su valor venal. Y ahí también tenemos una capitalización y producto del surgimiento de un impuesto y no de la quita de un impuesto. Por último, voy a dar un ejemplito que por lo menos exhibe la importancia de conocer todo esto. En algún momento se pensó en la creación de un impuesto que gravara a los autos, se decía, de grandes fortunas. Creo que en aquel momento eran 170.000 pesos, creo. Pero lo cierto es que la medida era para alcanzar a aquellos que tenían, cuya capacidad contributiva se demostraba con autos que se suponía que eran de, por lo menos de mediana a alta gama.
y se pretendía capturar recursos de ahí, y no de la base de aquellos que tuvieran menos capacidad contributiva, que tenían autos de menor valor. Pues bien, ¿qué fue lo que pasó realmente? Surge el impuesto, efectivamente, grava a los autos, se supone, de alta gama, como se decía en aquel momento, pero ¿qué pasaba? Si vos, sujeto de a pie, habías juntado una cantidad de dinero X, por caso, 150.000 pesos, te ibas a comprar un auto y vos conocías a un amigo, un vecino, quien sea, que vendía su auto usado, impecable, en ese valor. Bueno, vos le preguntabas y él te decía, sí, 150.000. Bueno, pero antes de comprarse él decís, no, la verdad que si yo ya tengo 150.000, por ahí financio la diferencia, me tiro a comprar un auto de 200.000, un 0 kilómetro de 200.000 y financio la diferencia. En el medio aparece este impuesto. Ese auto que valía 200.000, que vos le habías apuntado, era probable que valiera 250.000, por decir una cifra. Entonces, ya no es la misma ecuación. Si yo tengo 150 y irme a un auto de 250 implicaba financiar 100. Ya no es lo mismo. Entonces te dabas vuelta y le golpeabas la puerta que le habías preguntado de los 150.000. ¿Y el tipo que te decía, te lo vendo en 150.000? No. Lo más probable es que el tipo, en vez de venderte en 150.000, te diga, no, ayer valía 150.000. Ahora que sé que es mucha más gente la que mira mi auto vale 180, por decir, una cosa así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una medida que intentó grabar y tener como cautivo a las personas de una capacidad contributiva alta, termina afectando a todo el parque automotor, porque así como ese amigo que de 150 subió el auto a 180, todo el parque automotor usado incrementó su precio siguiendo esa misma dirección. ¿Tá? Fíjense la importancia de tener en cuenta estas cuestiones antes de tomar determinadas decisiones que van a afectar no solo a una parte de la población, sino, insisto, por los efectos económicos de los impuestos, a toda la masa de la población. Bueno, hasta acá tenemos impuestos. Invito a que vean las otras clases e invito a que próximamente vean las clases de tasas y contribuciones, que queda el tema pendiente. Será hasta luego.